Nos encontramos aquí en Morelia con la doctora Verónica y yo quisiera que nos haga el favor de comentarnos, desde que empezaste en Real Risk Business, ¿qué tipo de enfermedades has ayudado? Híjole, pues de todo, de todo. Inicialmente en metabolismo se trabaja diabetes e hipertensión, con todas sus complicaciones, insuficiencia renal, insuficiencia circulatoria, y sus complicaciones más graves, pues tumoraciones y cánceres en hígado, en páncreas, insuficiencias renales terminales. Y en un principio yo a estos pacientes no los tocaba mucho. Tiene insuficiencia renal, váyase con el nefrólogo. Tiene cáncer en el páncreas, váyase con el oncólogo, y ya no les hacíamos como mayor seguimiento. Una vez que yo conozco y aperturo, investigo y veo todo lo que se podía hacer con esto, nuevamente lo seguía mandando con su especialista, pero aquí hacíamos todo un seguimiento donde desintoxicación, terapia de hidrocolon, desintoxicación de hígado, establecer todo en alimentación, una alimentación alcalina, sus actividades, todo lo que tenían que hacer, que en otras áreas médicas por los tiempos no se los pueden decir o no se los dedican, pues no sé, hay muchas situaciones del por qué. Entonces entendí yo que me tocaba hacer lo que no hacían los demás, entonces me tocaba hacer un seguimiento, me tocaba apoyar al paciente, me tocaba indicarle qué tenía que hacer y darle sobre todo conocimiento. Yo a mis pacientes los pongo mucho a estudiar, Depende del padecimiento que tengan, ya les digo, revisen tal documental, revisen tal libro, hagan esto, hagan aquello, y cuando ellos entienden lo que tienen, por qué les pasa, por qué les sucedió, entonces su respuesta es mucho más favorable porque es una situación más cooperativa. Entonces el paciente hace lo que tiene que hacer, yo hago lo que tengo que hacer, y pues se ve reflejado en los resultados que nosotros obtenemos. Y algo muy importante, tu papá. ¿Qué pasó con tu papá? Cuéntanos. Mi papá tuvo un accidente hace 2 años, este accidente grave, tuvo derrame cerebral, tuvo un problema de derrame en la mitad de su cabeza y tuvieron que meterlo a operar para drenar por urgencias. De momento pues no sabíamos qué había sucedido, qué había pasado. Llegó a terapia intensiva en estado de coma, lo pasan a operar, y obviamente cuando yo vi el diagnóstico, vi las tomografías. Yo estuve en el Hospital General de Durango y me tocó rotar un buen tiempo por el área de neurocirugía. Cuando vi lo que él tenía, entendí que iba a ser muy difícil y muy poco probable que él pudiera sobrevivir. Pero sí me sorprendió mucho porque el tipo de derrames con el que él cursaba en prácticamente 2 semanas es mortal, y él duró 2 meses. Pero él tomaba la plata y el magnesio entonces entendí que el magnesio ayudaba a estar coagulando las arterias. Finalmente, después de dos meses de evolución con su padecimiento, porque pues hicieron todos los estudios y salió reflejada en las tomografías, para poder sacarlo del hospital, que era complicado, yo tenía mucho miedo porque dije va a quedar con secuelas, muy posiblemente estos pacientes tienden a quedar con secuelas, a veces problemas para movilidad de alguna parte del cuerpo, en la memoria, en su capacidad de retención, a veces con problemas de retención de esfínteres. Y cuando yo vi lo que sucedió en él, pues me quedé impresionada porque él tuvo una recuperación rapidísima, prácticamente en 24 horas ya estaba él estable. De hecho, hasta que él salió de cirugía, yo tuve que entrar a terapia intensiva, y le preguntó al neurólogo que qué le había pasado, porque realmente no sabíamos qué había pasado. Y ya cuando él comentó cómo estuvo el accidente y todo lo que le sucedió, pues me quedé sorprendidísima porque dije, generalmente esto es lo que los pacientes tienden a olvidar cuando hay traumas severos o fuertes, y él recordaba perfectamente todo. Entonces le comenta el neurólogo, ¿quiere irse ya? Y dice él sí. Y dice, ¿puede caminar? Y yo fue cuando me quedé así, que sentí una presión en el pecho, que dije, ay Dios mío, que camine por favor. Y él con toda tranquilidad, sí, se puede caminar. Y dije, pues ni siquiera se había levantado, estaba en la camilla. Y ya le dicen, mueva sus pies, y yo cada vez que le decía al neurocirujano sentía un hueco en el estómago porque decía, ay, si no puede mover los pies. Él es una persona muy activa, Ujú. trabaja muchísimo, él fue ganadero mucho tiempo, muchos años de su vida. Entonces, al ser una persona tan activa, pues son hombres que no están acostumbrados ni a estar en cama, ni a estar enfermos, ni a tener ningún padecimiento de nada. Finalmente él mueve sus pies, tuvo muy buena respuesta, las manos también.
Entonces sí dijo el neurocirujano, dice, si está bien, a las 5 de la tarde se va. Y yo me quedé así de, pero ¿cómo a las 5? Pero también entendía que era un riesgo muy grande que él estuviera en el hospital, porque él padeció de enfermedad del granjero, que es una enfermedad mortal también, y que aquí en México no hay tratamiento para eso. Entonces, desde esos entonces yo andaba en la búsqueda de las alternativas, porque decías que con pura medicina alópata mi papá se va a morir, no va a poder sobrevivir. Y gracias, parte de su tratamiento fue esto, utilizamos la plata, utilizamos el agua, yo se la estuve dando en el hospital cada 10, cada 15, cada 20 minutos, cada vez que se podía. Y estuvo tomando el agua, fue con lo que estuvo tomando dentro del hospital. ¿Qué cantidad le dabas? Entre 15 y 20 mililitros más o menos. A veces ni la medía, y decías, tómale y tómale y tómale porque nos tenemos que ir. Y sí, afortunadamente, al siguiente día, después de la cirugía, a las 5 de la tarde, estaba siendo dado de alta. Nos fuimos a casa y él se recuperó en 5 días. Al sexto día él ya andaba caminando y trabajando, como si nada hubiera sucedido por la vida. Yo fui de aquí de donde trabajo y fui a casa a verlo y llego y pues yo buscándolo que estuviera recostado de reposo, le digo a mi mamá, ¿dónde está mi papá? Dice, ay, anda ya trabajando con el ganado y no sé qué. Entonces de repente una desesperación, y yo, pero es que no entienden, él acaba de salir de una cirugía, de estas condiciones, es muy grave, es muy complicado que tenga una recaída. Ya me dice, ya sabes, tu papá no es un hombre para estar en cama, pero hasta la fecha ha estado muy bien. Tuvo su segunda cirugía hace casi un año, tuvieron que colocarle una malla porque donde tuvo el golpe en su cabeza, su hueso se perdió, entonces no se pudo rescatar para podérselo colocar nuevamente. Le pusieron una malla con 11 tornillos y salió de la segunda cirugía perfectamente bien igual. En 2 días llevamos para afuera y a la fecha está como si nada le hubiera sucedido en la vida. Entonces, no puedo estar más que agradecida con Dios, con estas empresas, con los productos, con las personas que nos los han puesto en las manos, porque para mí eso es una tranquilidad y una paz del tamaño del mundo. Muchas gracias.